yo soy Israel Rodríguez, soy historiador, soy doctor en Historia por el Colegio de México y fundamentalmente he dedicado mi trabajo a dos campos, la historia política y la historia del cine, y las relaciones entre prácticas culturales y prácticas políticas en México desde los años 60, 70 y un poco los años 80. La violencia vino a salvar una industria cinematográfica en México que estaba condenada a desaparecer a mediados de los años 80 y que optó por la violencia como forma de salvación. No fue un caso único, es un fenómeno global implementado primero por Hollywood, pero recibido por varias industrias cinematográficas, incluyendo la mexicana, la más potente de habla hispana todavía en ese momento, que decidió echar mano de la violencia para poder salvarse de su aparato industrial. En México, como ocurrió en otros países, se había dado un fenómeno desde los años 70 de aumento de la violencia y sobre todo de la violencia criminal. En el caso norteamericano, es decir, en el caso mexicano y estadounidense, se combinó este fenómeno de relajamiento de la censura al terminar la aplicación del llamado Código Hays en 1967, que relajó muchísimo la censura cinematográfica. Se combinó en el caso mexicano y estadounidense con la preocupación norteamericana de combate al narcotráfico y a la violencia criminal en las ciudades. Esto desató una ola de violencia en los años 70, desde los años 70, que no se ha podido contener hasta la fecha, y que alimentó las formas de entretenimiento tanto en Estados Unidos como en México, y estas dos industrias culturales que son meca cultural de América Latina, pues difundieron cada vez más estas imágenes. Algo muy importante es que eso contribuyó a que en México se iniciara o se continuara más bien un proceso de normalización de la violencia audiovisual que hoy ha inundado nuestras pantallas y el universo visual, de un cine que ha sido tachado como vulgar, que ha recibido muy poca atención, ya no digamos de la historia del cine, sino de la historia en general. Las películas de narcotráfico, protagonizadas por los famosísimos hermanos Almada, por Valentín Trujillo, el famosísimo fenómeno de Lola la Trailera. Ese cine que ha sido despreciado por el elitismo cultural y por la academia, pero que, nos guste o no nos guste, fue el camino principal que tomó una industria, nuestra principal industria cultural en los años 70, y que además, nos guste o no nos guste, tuvo un éxito impresionante entre los públicos de las clases populares, no solo en México, sino, y sobre todo, entre la comunidad mexicana en Estados Unidos. Ese es un fenómeno cultural que hoy todas las historias del cine mexicano deciden ignorar, saltándose desde los años 70 y brincando hasta el cine contemporáneo e ignorando toda esta etapa que, como lo dije hace un momento, nos guste o no, pues fue una etapa indudablemente exitosa del cine mexicano. Analizar el fenómeno de naturalización de la violencia, y en este caso de la violencia criminal en el cine mexicano desde la perspectiva histórica, nos ayuda en primer lugar para desnaturalizar y para echar abajo ciertos argumentos poco reflexivos sobre la condición de violencia que se vive en nuestro país y en nuestra región. Argumentos absurdos como que la violencia es inherente a las sociedades mexicanas, latinoamericanas o tercermundistas, como si no fueran producto de procesos históricos concretos, procesos económicos y procesos culturales concretos, y que nos hace pensar que esta violencia siempre estuvo ahí, ¿no? Pensar la violencia no solo como ejercicio, sino como representación simbólica, como respuesta o como resultado de un proceso histórico concreto, como resultado de decisiones empresariales, políticas y de fenómenos económicos concretos, pues nos ayuda a pensar que las cosas pueden ser de otra forma, ¿no? Que no siempre fue así y que pueden ser de otra forma. Es a analizar cómo fue que llegamos en este país, en esta sociedad, a eso que Zayek Valencia ha llamado el capitalismo gore, ¿no? Cómo llegamos a una sociedad en la que la violencia criminal y la aniquilación de cuerpos se ha convertido en una mercancía de consumo permanente y cómo está inscrita en circuitos de producción y consumo de mercancías. La violencia como una mercancía que necesita el capitalismo contemporáneo y el capitalismo mexicano
como una forma de su reproducción.